Si hiciste la mili, sabes que allí se veía de todo. Gente que no había hecho una cama en su vida. Otros que lloraban el primer día llamando a su mami desde una cabina. Y luego estaba el típico listo que decía: a mí esto no me afecta, chacho. Yo aquí vengo a descansar. Ese era el primero que acababa fregando los váteres. Pues bien, lo que voy a contar ocurrió cuando hice la mili en Granada. No voy a decir el nombre exacto del cuartel, pero diré que empezaba por Santa y acababa en Bárbara. También estuvo una parte del servicio en el Cervantes, No Te Levantes. Los que estuvieron allí sabrán perfectamente cuál era. Y los que no, mejor que nunca lo averigüen. Éramos unos 200 soldados. 200. Imagínate, Dios mío santo, un edificio enorme, lleno de literas, taquillas metálicas, botas militares, olor a betún. Y sobre todo, uno de los permanentes a humanidad. Porque cuando junta a 200 tíos entre 18 y 26 años, aquí era un arma química. Había uno de Jaén que se tiraba unos peos, el cabrón. Madre mía, hueva. No eran peos, aquello era una declaración de guerra. Lo soltaba por la noche, silencioso. Y 5 segundos después, alguien decía: ¿quién se ha muerto aquí? Otro respondía de la otra punta del dormitorio: ha sido el fantasma. Y otro decía: no, el fantasma no, ha sido el Manolo otra vez. Todos nos partíamos la caja riéndonos. Hasta que al cabo de un día saliendo al pasillo, porque pensó que había una fuga de gas, y era el Manolo. Ese hombre debía haber pagado el impuesto de contaminación. Las primeras semanas fueron normales. Instrucción, guardia, limpieza, marcha y dormir como piedra. Hasta que empezaron los ruidos. Al principio, golpes, pla, 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 siempre a la madrugada. Uno pensaba que sería alguien levantándose, pero no. Los ruidos seguían siempre iguales, siempre a la misma hora. A las 3 y pico de la mañana. Ni un minuto antes ni un minuto después, a las 3 y pico. Los veteranos decían: no hagas caso. Y cambiaban de tema. Eso era raro, porque un veterano nunca desaprovecha la oportunidad de asustar a un reemplazo. Pero esta vez no querían hablar. Una noche me tocó imaginaria. Éramos dos vigilando un pasillo larguísimo. Las luces daban pena. Parpadeaban con las películas de miedo. Mi compañero era un cordobés que no se callaba ni debajo del agua. Llevábamos media hora sin que ocurriera nada, hasta que escuchamos otra vez los golpes. ¡Pla, pla, pla! Venían del fondo. Mi compañero tragó saliva. ¿Ha oído eso? Y digo yo: ¿será alguien? No contestó. Seguimos andando. ¡Pla, pla, pla! Pero aquello sonaba delante de nosotros. Llegamos al final. Nada, naica. Ni una persona, ni una puerta abierta, ni una ventana. Solo un pasillo vacío. Entonces, un peo monumental. Los dos dijimos: Dios mío santo. Casi nos da un infarto. Pegamos un salto increíble. Resultó que detrás de un armario estaba escondido el granadino de cocina. Llevaba 20 minutos intentando no tirárselo. Y cuando salimos nosotros, reventó. Nos doblamos de la risa, pero también de la peste. El muy desgraciado decía entre carcajadas: os he salvado la vida. Si seguían dando, os da un infarto. Durante 2 días estuvimos riéndonos hasta que volvieron los golpes, esta vez muchísimo más fuertes y diferentes. Ya, ¡plan, plan, plan! Parecía que alguien golpeaba una taquilla con un martillo. Todo el dormitorio se despertó. Los 200, los mandos registraron todo. Nada. Ni un solo responsable. Ni una taquilla rota. Ni una ventana abierta. Nada. Nada de nada. Aquella misma mañana apareció un comentario. Uno de los cocineros dijo que el edificio se había construido sobre un antiguo hospital militar. Otro aseguró que antes hubo allí un convento. Uno de Cádiz respondió: pues como aparezca una monja, yo pido el traslado. Todos nos reímos, pero nadie volvió a dormir igual. Los días siguientes empezaron a desaparecer cosas. Primero unas botas, después un cinturón, luego un casco. Todo el mundo acusando al típico compañero bromista. Hasta que apareció todo. En el mismo sitio, perfectamente colocado. Como si alguien lo hubiera cogido y devuelto.
Una madrugada ocurrió algo que ninguno olvidaremos. Yo estaba profundamente dormido. De pronto sonó un silbato. Uno militar. Perfecto. Todos pegamos un salto pensando que había alarma. Pero nadie se movía. Los cabos seguían dormidos. Los sargentos también. Solo lo habíamos oído nosotros. Los soldados, los 200. Entonces una voz muy bajita, como si recurriera del dormitorio. ¡Firme! Nadie se esperaba. Nadie respiraba. Creíamos que era una broma. Hasta que las mantas empezaron a moverse solas. Primero una, después otra, luego todas. Era como si alguien caminara entre las literas, sin verse. Solo levantando las mantas al pasar. Un almeriense, un compadre que dormía enfrente de mí, gritó: «Chacho, que yo mañana tengo guardia, déjame dormir». Nadie se rió porque justo entonces la taquilla del fondo se abrió completamente sola, con un chirrío tan largo que todavía hoy se me ponen los pelos de punta. Y lo peor no fue que se abriera, lo peor fue que dentro no había absolutamente nada. Nadie se movía, ni el más chulo, ni el que presumía de haberse hecho artes marciales, ni el legionario que decía que no le tenía miedo ni al demonio. Todos mirando aquella taquilla abierta. Y el silencio. Era peor que cualquier grito. Hasta que se escuchó una voz desde la litera de arriba. ¿Quién hacía el gilipollas? Era el granaíno del pelotón. Siempre pensaba que todo era una broma. Entonces otro respondió medio dormido: como sea hermano otra vez con los peos lo mato. Y justo en ese instante, un estruendo largo, potente, con eco. Hubo 3 segundos de silencio absoluto. Y alguien gritó: «El fantasma se ha cagado». Aquello rompió toda la tensión. Medio dormitorio empezó a reírse hasta que el cabo tuvo que taparse la boca. Manolo levantó la mano desde su cama. «No he sido yo». Otro respondió: «Pues entonces ya sabes por aquí que hasta los muertos tienen gases». Nos costó 10 minutos volver a dormir, o eso intentamos, porque cuando las luces se apagaron otra vez, se escuchó claramente ta, 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 como unas botas militares caminando, pero no por el pasillo, entre las literas. Los pasos iban muy despacio, como si alguien estuviera pasando revista. Nadie se atrevía a levantar la cabeza. Solo seguía el sonido, ta, 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 hasta que se detuvo justo delante de mi cama. Noté un frío muy extraño. No un fresquito, no. Era como abrir un congelador y ponerme helado. Me armé de valor, levanté un poco la manta. No había nadie, pero el sonido continuó. ¡Tra, tra, tra! Y ahora estaba junto a la cama del cordobés. El pobre empezó a rezar muy bajito. «Padre nuestro». Desde la otra punta alguien dijo: «Reza más fuerte, que el fantasma mayor y que está mayor y está sordo». Alguno soltó una carcajada y el cabo rugió: «¡Silencio! ¡Silencio!». 5 segundos y otra vez. ¡Tra, tra, tra! Aquella noche nadie pegó ojo. A la mañana siguiente el comedor parecía un funeral. Todos con la ojera, todos hablando del mismo tema. Un sevillano aseguraba haber visto una sombra. El de Murcia decía que alguien la había tirado de la manta. Uno de Albacete juraba que le habían susurrado al oído. Y el cocinero, mientras servía las lentejas, soltó la frase que nos dejó helado: «Eso no es nuevo». Todos nos giramos. ¿Cómo que no? El hombre dejó el cucharón, miró alrededor para asegurarse de que no había ningún mando y dijo: «Cada reemplazo termina hablando de lo mismo. Silencio». ¿Qué mismo? Los pasos, las taquillas, las voces. Y uno preguntó: ¿Y nunca averiguaron qué era? El cocinero lo negó despacio: «Nunca». Otro añadió riéndose: «Pues yo con 2 platos de estas lentejas también veo fantasmas». Ahí la gente empezó a reírse otra vez. Las lentejas tenían más piedras que una cantera. Había quien decía que si las tirabas contra una pared hacían más daño que una granada de instrucción. Después del desayuno empezaron las apuestas. El granadino más valiente dijo: «Esta noche me quedo solo en el almacén viejo». Todos nos quedamos mirándole. ¿Solo? Dice: «Solo». Digo: «¿Y si aparece el fantasma?» «Le pido que me haga la guardia».
otra vez todos partidos de risa. Al final conseguimos convencer a otros 4. Éramos 5, más el cabo, que aceptó porque pensaba que aquello eran tonterías. El almacén llevaba varios años casi abandonado. Olía a humedad, a mierda. Había armarios antiguos, cajas, camas desmontadas y cientos de botas militares almacenadas. Solo con entrar daba más rollo. Nos sentamos en el suelo, llevábamos una linterna, un termo de café y una baraja de cartas. Porque uno dijo, si viene el fantasma, por lo menos que eche una partidilla. Las primeras 2 horas, nada. Solo risas, historias de novias, chistes y cómo no. Manolo, el Manolico, volvió a hacer de las suyas. Esta vez el olor fue tan fuerte que el cabo abrió la puerta del almacén. ¡Fuera! ¿Y yo qué he hecho? Respirar. Todos llorando la risa. Pero entonces la puerta se cerró de un portazo. ¡Plof! Nos quedamos todos callados, inmóviles. El cabo fue a abrir. No podía. Empujó. Nada. Tiró. Nada. Como si alguien sujetara desde fuera. Empezó a golpear. ¡Abrí! Nadie contestó. La linterna comenzó a parpadear. 1 vez, 2, muchas, y se apagó. Nos quedamos a oscuras. Solo escuchábamos respiraciones. Hasta que sonó una voz muy cerca, muy grave, desgastada. Como la de un hombre así mayor. ¡Firmes! Nadie dijo una palabra. Podíamos oír como alguno castañeaba los dientes. Entonces se escuchó un ruido metálico. ¡Clonk! Después otro clonk. Las botas almacenadas empezaron a caer al suelo una tras la otra, sin que nadie las tocara. Parecía que alguien invisible estuviera caminando entre ellas. Clonk, 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 clonk. Cada vez más cerca. Uno del grupo rompió el silencio. Esto ya no tiene gracia. Y en ese mismo momento notamos un olor fortísimo. Todos pensaban exactamente lo mismo que el Manolo, porque se había cagado ya encima. Que no he sido yo. Pues huele igual. El pobre, casi llorando, dijo que juro por mi madre que no. Entonces comprendimos algo. Aquel olor no era un peo. No era una cagada. Era otra cosa. Era un olor antiguo, como a ropa mojada, de tierra, de pólvora, de óxido, de todo. La puerta se abrió de golpe. ¡Pam! La linterna volvió a encenderse sola y todas las botas habían vuelto a estar perfectamente colocadas en su estantería, como si jamás hubieran caído. Los 6 salimos corriendo del almacén sin mirar atrás. Ni siquiera el cabo intentó hacerse el valiente. Al llegar al patio nos cruzamos con el sargento de guardia. Nos vio blancos como la cara y preguntó: ¿qué os pasa? El cabo respiró profundamente, miró al almacén, luego al sargento y dijo muy serio: mi sargento, creo que aquí dentro hay alguien. El sargento se partía de risa, pero no era una sonrisa de burla, era la sonrisa de alguien que ya había experimentado exactamente de qué estábamos hablando. El sargento se quedó unos segundos mirándonos, no dijo nada, solo suspiró, después encendió un cigarro, le dio una cala larguísima y preguntó: ¿habéis oído los pasos? Nos miramos entre todos. Nadie respondió. No hacía falta. La cara que llevábamos lo decía todo. El sargento soltó el humo despacio. Ya, entonces no ha sido vuestra imaginación. El cabo preguntó: ¿usted también lo ha oído? El sargento tardó unos segundos en contestar. Yo... y los que estuvieron antes que yo. Y los de antes, y los de antes. Se hizo un silencio incómodo, hasta que el granaíno preguntó: ¿y por qué nadie dice nada? El sargento se rió con resignación. Porque si contáramos todo lo que pasa aquí, no venía a hacer la mili ni el tato. Aquella frase nos dejó... pero lo peor vino después. Venid conmigo. Nos llevó hasta una nave vieja, cerrada con un candado enorme. Sacó una llave del bolsillo, abrió, la puerta chirrió como si llevara 20 años sin moverse. Dentro solo había polvo, taquilla antigua, camas de hierro y fotografía en blanco y negro. Una de ellas llamó la atención. Era una foto enorme,
decenas de soldados posando delante del mismo edificio donde dormíamos nosotros. El sargento señaló la imagen. Año 1954. Nos acercamos. Había casi 200 militares, igual que nosotros. Entonces el sargento pasó el dedo por una esquina de la fotografía. Mira aquí. Había un muchacho muy joven, serio, con el uniforme impecable. Se llamaba Antonio. Era de un pueblo de Granada. Murió haciendo una guardia. Nadie supo cómo. Unos dijeron que fue un accidente, otros que nunca estuvo solo aquella noche. El cordobés tragó la saliva y desde entonces comenzaron los pasos. Nadie dijo nada, solo se oyó una mosca golpeando un cristal hasta que... un estruendo monumental. Todos dimos un bote, el sargento cerró los ojos, Manolo levantó las manos. Mi sargento, esta vez tampoco he sido yo. Todos nos partíamos de risa, incluso el sargento. Pues el fantasma está aprendiendo rápido. Aquello relajó un poco el ambiente, pero duró poco, muy poco, porque de repente una de las fotografías cayó sola al suelo, sin viento, sin que nadie la tocara. El cristal estalló. Nos acercamos, la foto estaba boca abajo. El sargento la levantó y se quedó completamente blanco. Nosotros también, porque la fotografía había cambiado. Donde antes aparecían unos 50 soldados, ahora se le veían 49. Uno había desaparecido. Esto no puede ser. Lo he visto hace un momento. Había otro hombre aquí. Todos empezamos a discutir, cada uno recordaba una cara distinta, pero ninguno conseguía describir al que faltaba. Era como si nuestro cerebro supiera que había alguien, pero hubiera olvidado quién. El sargento dejó la foto sobre la mesa y dijo: venga, vámonos. Ya, no discutimos. Salimos casi corriendo. Aquella noche el rumor se extendió por todo el cuartel. Los 200 soldados hablaban de lo mismo. Ya no se reía nadie. Bueno, casi nadie, porque el sevillano de la tercera compañía seguía diciendo: como aparezca el fantasma, le digo que me haga la cama. Y otro respondió: con suerte también te plancha el uniforme. La tensión bajaba unos minutos, hasta que llegaba la noche. Aquella madrugada me tocó guardia en la puerta principal. Éramos 4. El almeriense, el gallego, un murciano y yo, que también era almeriense. Sobre las 2:30 todo estaba tranquilo. Ni perros, ni coches, no se oía el viento, ni una mejilla, nada de nada. Sonó el sonido de un reloj lejano. Entonces el gallego dijo: ¿os habéis fijado? ¿En qué? Le dijo otro gallego. Hoy Manolo no se ha tirado ni un peo. Todos nos giramos. Tío, es verdad. Llevamos horas sin oír nada. El murciano se rió. Eso sí que da miedo. Nos reímos todos y justo en ese instante, desde el edificio principal llegó un estruendo tan fuerte que hasta las ventanas vibraron. El compañero almeriense dijo: ¡ea! Ya está, ya me quedo tranquilo. Las carcajadas resonaron por todo el patio, pero se cortaron de golpe, porque inmediatamente después sonó un silbato militar. Uno largo, perfecto, como si un mando estuviera dando una orden. Después una voz muy clara: ¡compañía, firmes! Los 4 nos pusimos de pie por puro instinto. Aquella voz imponía, era imposible no obedecer. Entonces ocurrió. Las luces del edificio empezaron a encenderse solas. Primera planta, segunda, tercera, todas. Ventana tras ventana, como si cientos de soldados invisibles estuvieran despertando al mismo tiempo. Y detrás de los cristales empezaron a aparecer siluetas. Decenas quietas, mirándonos. El murciano dijo: ¿las veis? Nadie dijo nada, porque todos estábamos viéndolo. Figuras con uniforme antiguo, sin moverse, sin hacer ruido, simplemente observándonos. El gallego intentó convencerse: será el reflejo. Pero en ese momento una de las siluetas levantó lentamente el brazo y nos saludó. No con la mano, con un gesto militar, llevándose 2 dedos a la visera de la gorra.
compañero almeriense murmuró casi sin voz: «Chacho, eso da así un reflejo». Y entonces, desde dentro del edificio, se escuchó una orden seca, potente y escalofriante: «Revistas de compañía». Acto seguido, cientos de botas comenzaron a desfilar al mismo tiempo. ¡Ta, ta, ta, ta! El suelo entero parecía temblar, como si un ejército invisible estuviera marchando, justo al otro lado de aquellas paredes. Aquello no parecía ya un cuartel, parecía que el tiempo se había roto. Las ventanas seguían iluminadas, las siluetas permanecían inmóviles, y el sonido era imposible que hubiera tanta gente marchando. Éramos 200 soldados, pero aquello sonaba como si desfilaran 1000. El murciano fue el primero a romper silencio. «Yo me voy». Di un paso hacia atrás y justo entonces todo se paró, de golpe. Las luces se apagaron y las siluetas desaparecieron. Y el cuartel volvió a quedarse completamente oscuro. Solo se escuchaban los grillos. Nos miramos unos a otros, ninguno decía nada, hasta que apareció el oficial de guardia. Venía bostezando. «¿Qué hacéis todos ahí plantados?». El gallego respondió: «Mi teniente, usted no había oído nada». «¿El qué? Los pasos». «¿Qué paso?». «Las voces». «¿Qué voz?». El teniente nos miró con cara de poco amigo. «Como me digáis que había estado bebiendo». El almeriense levantó las manos. «Mi teniente, si aquí lo único que bebemos es café de máquina, y eso ya es bastante castigo». El teniente soltó media sonrisa. «Anda, dejad las películas y seguid con la guardia». Se marchó y cuando dobló la esquina, el murciano dijo muy bajito: «Pues el que no ha oído nada». El gallego respondió: «Oh, sí». Y no quiere decirlo. A la mañana siguiente ocurrió algo todavía más extraño. Durante el desayuno faltaba alguien. No era raro, siempre había alguno castigado. Pero esta vez faltaba Manolo, el de los peos, el del bombo. El comedor empezó a bromear. Seguro que lo han expulsado por contaminación ambiental. Lo han destinado a una fábrica de fertilizantes. O le han dado un lanzallamas para igualar el olor. Las risas iban de mesa en mesa, hasta que entró Manolo, pero ya no era el mismo. Estaba blanco, con una ojera. Se sentó sin hablar, ni siquiera tocó el desayuno. Eso ya era preocupante, porque Manolo era capaz de comerse hasta el cartón de los tetrabrí. Me acerqué, le dije: «¿Qué te pasa, chacho?». Me miró y habló tan bajo que casi ni lo oí. «Anoche alguien se sentó en mi cama». Se me borró la sonrisa. Dije: «¿Quién?». Negó con la cabeza. No había nadie. Solo noté el peso, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. Pensé que era uno de vosotros. Encendí la linterna y no había nadie. Tragué saliva y entonces escuché una respiración muy cerca de la cara, pero no veía a nadie. Nos quedamos callados. El murciano preguntó: «¿Y gritaste?». Manolo negó: «No podía. No me salía la voz». En ese momento llegó el cabo. «¿Qué pasa aquí?». Nadie contestó y el cabo suspiró: «Perfecto. Pues esta noche vais todos conmigo». Aquella misma tarde nos llevó al archivo del cuartel. Era un sótano enorme, lleno de carpetas antiguas, lleno de polvo, de cajas de madera. Y allí trabajaba un brigada muy mayor. Tendría por lo menos 70 años. Nos miró por encima de la gafa. «¿Otra vez con los fantasmas?», nos dijo. Y el cabo respondió: «Necesitamos saber qué pasó aquí». El brigada permaneció callado unos segundos. Después abrió un armario metálico. Sacó un libro enorme, tan viejo que las hojas parecían romperse con solo mirarla. Buscó una fecha: 1954. Pasó varias páginas y encontró una anotación. Leyó en voz alta: «Durante la guardia nocturna se escucharon pasos en el pabellón vacío. Los soldados abandonaron el puesto alegando la presencia de personal no identificado. No se encontró a nadie». Seguimos escuchando otra página: 1958. Se repiten los incidentes. 1963. Continúan los informes sobre silbatos y órdenes militares durante la madrugada. 1971.
Un recluta afirma haber visto formar una compañía completa en el patio. No había nadie. 1978. Varios soldados solicitan traslado por miedo. El brigada cerró el libro de golpe y entonces todos los reemplazos dejan alguna anotación parecida. El cordobés preguntó: ¿y nadie investigó? El brigada se reía. Claro que sí. Vinieron ingenieros, sacerdotes, psicólogos militares, hasta un profesor universitario. Todos salían diciendo lo mismo. No hemos encontrado nada. Nos quedamos helados. El brigada añadió: pero hay una cosa que nunca contaron oficialmente. Nos acercamos. ¿Cuál? Miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchaba, y susurró: los fenómenos solo ocurren cuando hay alrededor 200 soldados en el cuartel. Se hizo un silencio absoluto. El gallego frunció el ceño. ¿Cuántos somos ahora? Al cabo respondió sin pensarlo: 200 exactos. Todos callados. Entonces el brigada dijo algo que todavía me acuerdo palabra por palabra. No sé por qué, pero cuando llegan a ese número, ellos vuelven. ¿Ellos quiénes? El anciano cerró lentamente el libro y respondió con una tranquilidad que daba más miedo que cualquier grito. La compañía que nunca terminó su última formación. En ese instante, desde el pasillo del archivo, sonó un silbato largo, perfecto, y después una voz muy grave, tan clara que todos lo escuchábamos. Que nadie rompa la formación. El brigada dejó caer el libro, el cabo palideció, y por primera vez desde que lo conocíamos, vimos un auténtico miedo en los ojos de un militar con 30 años de servicio. Nadie respiraba. El silbato todavía parecía resonar por todo el archivo. El brigada cerró los ojos. Ha vuelto a empezar. El cabo reaccionó el primero. Todo el mundo arriba, ahora mismo. Subimos las escaleras casi corriendo, pero cuanto más nos acercábamos a la superficie, más fuertes sonaban los pasos. ¡Ta, ta, ta! No eran 2 personas, ni 20, ni 40. Parecía un regimiento entero desfilando sobre nuestras cabezas. Al abrir la puerta del sótano, nos encontramos el patio principal, completamente vacío. No había ni un solo soldado, ningún mando, solo el sonido de cientos de botas y una niebla fina que nunca antes habíamos visto dentro del cuartel. El brigada miró el reloj. Las 3:15, exactamente la misma hora de todos los fenómenos. Entonces sonó la orden. Compañía, atención. Los 200 soldados salimos de los dormitorios. Todos. Como si alguien no hubiera despertado al mismo tiempo. Algunos todavía llevaban la manta sobre los hombros. Otros iban descalzos. Uno apareció con media cara llena de espuma porque se estaba afeitando. Y el pobre Manolo salió con una máscara antigua puesta. El cabo lo miró y le dijo: ¿y eso? Mi cabo, por si el fantasma se tira otro peo. Hasta el brigada soltó una carcajada. Era imposible no reírse. Aquello rompió la tensión durante unos segundos, pero entonces todos los focos del patio se encendieron a la vez. Y los vimos, frente a nosotros, formados, en perfecto silencio. Otra compañía completa. Uniformes antiguos, botas negras, correajes de cuero, cascos de otra época, casi 200 soldados, transparentes, como hechos de humo. Nadie gritó. No salió corriendo ninguno. Simplemente nos quedamos inmóviles. Delante de aquella formación apareció un oficial que llevaba un sable, un uniforme antiguo, una expresión en la cara tremendamente seria. Se acercó despacio hasta quedar a pocos metros del cabo. Lo miró, levantó la mano y saludó militarmente. El cabo, sin saber por qué, le devolvió el saludo. El oficial asintió y después giró hacia su compañía y gritó con una voz que hizo temblar todo el patio: ¡Revista final! Todos aquellos soldados golpearon el suelo con la bota. ¡Pam! El ruido fue tan fuerte que varias ventanas vibraron. Entonces empezó a pasar lista. No pronunciaba nombres, solo números. 1, 2, 3, 33, 60, y así siguió, mientras contaba. Cada fantasma daba un paso al frente.
Cuando llegó al 199, se detuvo. Miró a un lado, como buscando a alguien. Volvió a repetir: 199. Nadie respondió. El oficial bajó la cabeza y en ese momento el brigada susurró: «¡Falta uno!». Recordó la fotografía, la misma donde había desaparecido un soldado. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Manolo dio un paso al frente, todos lo miramos. «¿Pero qué haces?». Manolo tragó saliva. «No sé». Es como si alguien me estuviera llamando. El oficial levantó lentamente la cabeza, miró directamente al ojo a Manolo y se rió. Por primera vez, no era una sonrisa terrorífica, era una sonrisa de alivio. Después habló, muy despacito: «No, tú no eres. Seguimos esperando». Al instante, desde la puerta del cuartel apareció un anciano. Este andaría ya por los 80 años. Vestía de paisano. Nadie sabía cómo había entrado. Caminaba muy despacio, apoyado en un bastón. El brigada abrió muchísimo los ojos. «No puede ser». «¿Quién es?». «Antonio, el mismo de la fotografía. El soldado que murió allí». «Pero, viejo». Antonio avanzó hasta colocarse frente al oficial. Lo miró fijamente y dijo con voz temblorosa: «Perdón por llegar tarde». Todo el cuartel quedó en silencio. El oficial se rió otra vez. Saludó y respondió: «Ahora sí estamos todos». En ese mismo instante, los 200 fantasmas levantaron la mano, devolvieron el saludo y comenzaron a desvanecerse lentamente. Uno, otro, sin ruido, sin gritos, sin violencia, simplemente como si el viento se los llevara. El último en desaparecer fue el oficial. Antes de hacerlo, miró al brigada y dijo: «Gracias por no olvidarnos». Después, nada. El patio volvió a quedarse completamente vacío, las luces recuperaron la normalidad, la niebla desapareció y el silencio regresó al cuartel. Todos permanecimos allí varios minutos, sin hablar, hasta que Manolo, como siempre, rompió el momento más solemne posible. Un peo tan descomunal que un perro empezó a ladrar fuera del cuartel. El cabo cerró los ojos. «Manolo, de verdad, ha esperado el peor momento». Manolo levantó las manos. «Mi cabo, es que de los nervios se me afloja todo». Aquello fue demasiado. Los 200 soldados empezamos a reírnos, pero a reír de verdad. Algunos acabaron sentados en el suelo, otros llorando. Incluso el brigada, que lleva 40 años sin reírse, según decían, terminó riéndose. Y fue entonces cuando comprendimos algo: que quizás aquellos soldados no habían vuelto para asustar a nadie. Quizás solo llevaban décadas esperando terminar la última formación que nunca pudieron completar. A la mañana siguiente intentamos buscar a Antonio. No apareció por ninguna parte. Nadie lo había visto entrar ni salir. En la garita no había ningún registro. El brigada sacó de nuevo la fotografía de 1954. Esta vez el soldado volvía a estar en su sitio. Se reía ligeramente, como si nunca hubiera desaparecido. Desde aquella noche no volvimos a escuchar los pasos, ni los silbatos, ni las órdenes. Las 3:15 dejaron de ser una hora maldita. El cuartel volvió a ser un cuartel normal. Bueno, todo lo normal que se puede convivir con 200 chavales de entre 18 y 20 años. Eso sí, los peos de Manolo siguieron siendo igual de peligrosos. De hecho, semanas después apareció un cartel en el dormitorio que decía: «En caso de olor extraño, no avisar al capellán. Comprobad antes si Manolo está despierto». Si alguien escribió algo debajo del rotulador: «Los fantasmas se fueron, pero este sigue aquí». Cada vez que paso por Granada y recuerdo aquella época, pienso en esa noche. Hay quien dice que fue una alucinación colectiva, otros que fueron gases de alcantarillado. Algunos incluso asegura que fue una novatada perfectamente organizada. Puede ser, o quizá no. Lo único que sé es que 200 personas vimos exactamente lo mismo, y también sé otra cosa. Si alguna vez visitas un antiguo cuartel militar y a las 3:15 de la madrugada escuchas unos pasos marcando el ritmo, no corras, no grites
Y sobre todo, asegúrate primero de que el ruido no viene de Manolo. Porque si empieza con un... Eso sí que da miedo.